Hola, les damos nuevamente la bienvenida al próximo episodio de nuestros programas dedicado a las respuestas y a las preguntas que la dirección de Unitsky String Technologies recibió a lo largo del año por parte de aquellas personas que siguen nuestros proyectos. Mi nombre es Evgeny Petrov, soy director general adjunto de marketing de Unitsky String Technologies. Conmigo hoy en el aire está un representante de la oficina de Moscú de Unitsky String Technologies LLC, Arsen Babayan, un representante de la oficina de Dubái de Uscovery, el director Oleg Markovich Zaretsky, así como empleados de Unitsky String Technologies Inc., jefe del departamento de gestión Maxim Nikolaevich Gusev y jefe del departamento de trabajo de diseño Maxim Viktorovich Kubishkin. Les recuerdo que después de nuestra serie de números como este, en los que nos comunicamos en un círculo estrecho, planeamos publicar el discurso anual final del diseñador general y director general de Unitsky String Technologies Inc., que proporcionará un resumen de esos trabajos, de esos procesos, a lo largo del año 2023. Y hoy hablaremos de un tema que también es de interés para todos aquellos que siguen el desarrollo del proyecto. Este tema es por qué no se transmite toda la información, por qué no se transmiten todos los pasos, no se firman todos los contratos, informamos al público en general, pero hablamos solo de manera muy selectiva, transmitimos información sobre algunas cosas y preferimos guardar silencio sobre otras. Le propongo, Oleg Markovich, que hoy también comencemos por usted. Bueno, en primer lugar, hay cuestiones legales. Es decir, por supuesto, firmamos acuerdos de confidencialidad con nuestros clientes potenciales, los firmamos en diferentes etapas. ¿Por qué, por ejemplo, un comprador potencial nos pide que no lo revelemos? Puede que ya haya muchas razones para esto. Es decir, la primera razón es cuando el cliente simplemente no quiere revelar un proyecto potencial con anticipación, porque esto a menudo se asocia con cuestiones financieras, con la división de los flujos de caja, etc., con la lucha por el presupuesto, por gastar el presupuesto. Es decir, todos entienden que la información prematura sobre el proyecto conducirá a la participación de diversas fuerzas y a menudo fuerzas hostiles, a menudo competidores que comenzarán a luchar por los fondos, por el presupuesto, por la tierra, por todo, y esto debemos entenderlo muy bien. La segunda pregunta es, ¿por qué podemos ocultarnos? Y sí, en consecuencia, el cliente nos pide que no se lo digamos, no tenemos derecho a revelar esta información, es confidencial. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es que a menudo solicitamos no revelar esta información y no consideramos necesario revelarla prematuramente. También puede haber varias razones. En primer lugar, hay cierto tipo de malvados. En segundo lugar, existen ciertos tipos de competidores. Entendemos perfectamente que la tecnología de transporte de hilos tiene tantas ventajas que, como ya he dicho, los competidores pueden simplemente empezar a poner palos en las ruedas. Y como dijo uno de mis amigos, no sé cómo puedo ayudarte, pero puedo hacerte mucho daño. Por lo tanto, se trata de mucha información que puede difundirse a través de los medios de comunicación, a través de algunos periodistas sin escrúpulos y que por supuesto puede perjudicar el proyecto. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible para no darles a nuestros rivales, adversarios, competidores y personas malintencionadas la oportunidad de atacar este proyecto de forma informativa, financiera o de cualquier otro tipo. Porque está claro que la tecnología de transporte de hilos tiene, por supuesto, tantas ventajas que no se puede dejar de suponer que tenemos muchos detractores. Bueno, creo que estas son dos de las dos razones principales. Y por cierto, hay muchos ejemplos en los que la información prematura sobre un proyecto difundida, bueno, a menudo quizás desde una mente pequeña por algunas personas, quizás nuestros oponentes, generó problemas muy serios. Esto llevó al hecho de que, bueno, ¿por qué ir tan lejos? Literalmente, bueno, de nuevo no quiero nombrar el país ni nada más, cuando la gente hablaba muy en serio y luego recibieron algún tipo de calumnia contra nosotros y simplemente dejaron de hablarnos.
Bueno, es su elección. Sin embargo, creo que una de las razones fue que se filtró información. Bueno, estos son mis pensamientos. ¿Puedes darme un ejemplo? En uno de los números anteriores dijimos que el número de solicitudes aumentó después de que el señor Gadkari viniera a nosotros. Es decir, publiqué la noticia en mis canales, en Telegram, en Instagram, etc. Y mire, la gente reaccionó a algunas noticias. Y si publicamos noticias, nuestras noticias no solo las ven nuestros seguidores. ¿Crees que nuestros competidores ven nuestros canales? Cualquier empresa de teleféricos, monorraíles y cualquier otra tecnología que adopte. Naturalmente, si publicamos un proyecto, si se publica en algún lugar, aumentará el número de competidores y el número de propuestas comerciales que recibirá la empresa licitadora o cualquier otra cosa. Necesitamos, para aumentar la transparencia, participar en una licitación, transacción o algo que sea mucho más difícil para nosotros. Por lo tanto, nos mantenemos alerta, por decirlo suavemente. Gracias, Maxim Nikolaevich. Usted, Oleg Markovich, ha tocado aquí otro tema importante. En cuanto al hecho de que hay competencia, usted dijo por el presupuesto, por el terreno, etcétera. Es decir, se llega a la conclusión, o más bien incluso a una afirmación, de que en muchos casos, y muy a menudo, casi siempre, nuestros competidores no son solo empresas de transporte, no solo empresas que ofrecen soluciones de transporte, sino también, por ejemplo, promotores, o empresas que se ocupan de la mejora del territorio, es decir, todas aquellas que de una forma u otra pretenden ser a un proyecto de infraestructura, y puede que no sea necesariamente un proyecto de transporte. El mismo dinero se puede utilizar para otro proyecto de infraestructura. Ahora, Arsen, sé que en tu trabajo te has encontrado repetidamente con una situación así. ¿Podrías comentar aquí como persona con experiencia? En mi opinión, por supuesto, por un lado necesitamos apertura en los proyectos. Por otro lado, es difícil no estar de acuerdo con los colegas que dicen que, por supuesto, existe el riesgo de que los competidores reaccionen ante el hecho de que un proyecto se esté gestando en alguna parte y, en consecuencia, compliquen nuestra tarea. Probablemente también habrá detractores que intenten arruinarlo de alguna manera. Sinceramente, no creo que haya una respuesta correcta a esta pregunta. Hay un momento determinado a partir del cual se debe resaltar, iluminar el proyecto. Hay un momento antes del cual esto no se debe hacer por muchas razones, incluso para no derramar la energía de los participantes del proyecto en distracciones, en algún tipo de reacciones, respuestas, preguntas, para que el proyecto madure. Hay veces que, ya sabes, no tienes que hablar de lo bueno para que la energía no desaparezca. También me gustaría añadir que hay una nueva tendencia, una nueva moda. Hay estafadores que intentan utilizar esta idea de una nueva tecnología. Bueno, digamos que hay un autobús ferroviario, se anuncian ideas locas que también llegan a todas partes. ¿Y cómo darles alimento sobre el hecho de porque hay un proyecto allí, hay un proyecto allí? Creo que esto no es del todo correcto, porque son como carroñeros, irán allí, harán algunos dibujos y harán algunas reuniones. Oleg Markovich, imagina que no vendes tecnologías de cadena, sino Siemens. Sí, a la pregunta ¿cubrir o no cubrir? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Y por cierto, no creo que Siemens cubra mucho. Por cierto, esa es una buena pregunta, sí. Creo que simplemente no piensa en eso. Y quiero decir que ellos también están luchando, están en el mercado, tienen competencia, está Siemens, está Alstom, está Hitachi, hay muchas empresas, Hyundai, que están trabajando en el metro, haciendo estudios serios de transporte, y la competencia es muy dura. Y no creo que Siemens esté pregonando proyectos potenciales en todos los rincones. Creo que Siemens adopta exactamente la misma posición cuando entra en relaciones públicas, cuando algo ya existe, el pago o el inicio de la construcción. Pero esto no tiene nada que ver con las tecnologías de cuerdas. O no, solo tiene que ver con secretos comerciales. Una vez que hayamos superado el punto de no retorno y el proyecto, digamos, haya tenido lugar y siga adelante, entonces creo que deberíamos acoger con agrado todo tipo de publicaciones sobre este tema. Colegas, quiero apoyar, me gustó la analogía de Arsen, como ahorrar energía
a un equipo que trabaja en un proyecto desde el punto de vista de un ingeniero, y tuvimos casos así. De hecho, una iluminación excesiva perjudica al equipo que trabaja en el proyecto, porque hubo casos en los que un proyecto potencial fue demasiado cubierto por la prensa en algún entorno mediático, pero ahora el mundo está abierto, todos tienen redes sociales y contactan a ingenieros, a diseñadores que están trabajando en el proyecto. Algunos extraños empiezan a hacer preguntas, pero sabemos que se está trabajando en un proyecto de este tipo. La gente se distrae, se emociona demasiado. Por lo tanto, por el momento creo que, digamos, una cobertura tan deliberadamente insuficiente del proyecto es una bendición. Cuando lleguemos en términos relativos a la etapa de construcción, de implementación del proyecto, creo que esto ya estará justificado, cobertura de prensa, etcétera. Si bien esto aún no ha llegado a la etapa de implementación concreta, me parece que no aporta ninguna ventaja adicional desde el punto de vista del trabajo bien coordinado del equipo. Sí, gracias compañeros. Aquí mencionamos a Siemens, bueno, no importa, este es un Siemens convencional. Estamos hablando de que hay muchas otras empresas que participan en grandes proyectos de infraestructura y de hecho, en una determinada etapa, tales proyectos no pueden funcionar sin publicidad, sin debates públicos, aunque solo sea porque afecta a los intereses de la sociedad. Es decir, si una línea de transporte debe pasar por la casa donde vives, entonces esto se debate en los ayuntamientos, consejos regionales, etc. Pero quería señalar que la gente nos pregunta, ¿por qué no muestras los contratos que firmas? Bueno, puedo decir que nosotros, por ejemplo, intentamos buscar contratos con nuestros competidores, actores del mercado como Siemens y Doppelmayr. Bueno, encontramos un par de ellos de hace 10 años que se filtraron accidentalmente a Internet, pero nada más. Bueno, porque el contrato es parte de la propiedad intelectual, perdón, alguien lo redactó. Por cierto, estamos listos, tenemos paquetes de contratos, hemos puesto mucho esfuerzo en su desarrollo y verificación, todo. Lo último que quiero es que alguien copie nuestros contratos y empiece a trabajar en ellos. Bueno, claro, en realidad hablo de lo mismo, que aunque se haga público el proyecto, sus detalles, la tecnología, pero el marketing, vender un proyecto de infraestructura tan complejo también es tecnología. Por lo tanto, las tecnologías en sí siguen siendo un secreto comercial y no van más allá de los límites de los acuerdos de confidencialidad. Bueno, tal vez también deberíamos tener en cuenta aquí algunos factores externos que pueden tener un impacto negativo en el proyecto cuanto más hablamos de él. Y sin embargo, estamos hablando de algunos proyectos. Hablemos de estos proyectos y digamos a nuestros espectadores por qué hablamos de algunos de nuestros proyectos y de algunos de nuestros pasos. Oleg Markovic, tal vez empieces de nuevo. R. En Indonesia firmamos un memorándum con Innovative Transport Systems, ITS, para que sean nuestros socios en Indonesia. Es decir, no fue un acuerdo ni un contrato sobre ningún proyecto específico. Era un memorándum de que había una organización gubernamental organizada bajo el Ministerio de Transporte para identificar sistemas de transporte potencialmente innovadores para su implementación en Indonesia. Disculpe, Oleg Markovic, entiendo bien que en este caso, como en otros casos en los que publicitamos nuestros proyectos, estamos hablando de que nuestros socios aquí necesitaban esta publicidad para recibir apoyo público. Ah, claro, fueron las relaciones públicas y la representación de la prensa y los medios lo que fue precisamente la iniciativa de ITS. Fue el mismo evento que un memorándum firmado, por ejemplo, por el Ministerio de Transporte de Dubái. Por eso ITS estaba interesado en establecer relaciones con nosotros. Y sobre esta base recibimos algunas pistas de ITS específicamente para proyectos y trabajamos con ellos, por cierto, muy estrechamente. Y con la ayuda de ITS, por ejemplo, se organizó una reunión con el gobernador de Yakarta. Pero de nuevo, esto no significa que fuera un proyecto específico ni que estuviéramos interesados en él. Fue ITS quien inmediatamente dijo que queremos cubrir esto en la prensa de todas partes. Pero tampoco estábamos en contra porque no estamos hablando de ningún proyecto específico. No es ningún secreto que Indonesia es un mercado potencial muy bueno para nosotros. Pero si hablamos de proyectos específicos en la India,
en algún lugar de allí, en la República Dominicana o en algún otro lugar, preferiría no revelar los detalles. Bueno, en Indonesia, por ejemplo, todavía preferimos no revelar detalles sobre proyectos específicos. Al mismo tiempo, en El Salvador, por ejemplo, tenemos exactamente la misma situación cuando las autoridades que iniciaron los proyectos, quienes por cierto pagaron a Unitsky String Technologies Inc. una cierta cantidad por el trabajo realizado como parte del estudio preliminar de viabilidad, ellos mismos estaban interesados en hacer pública la información. Bueno, aquí tomamos exactamente el camino correcto. Ah, sí. Si no vemos ningún obstáculo, ¿por qué no? Aunque en algunos casos no recomendamos que el cliente haga pública la información. En algún lugar sí, en algún lugar no. Pero repito que aquí no puede haber ninguna regla inmutable, un código inmutable. Por supuesto, aquí evaluamos todo según la situación e intentamos hacerlo de la mejor manera, porque todos tenemos el mismo objetivo, conseguir un proyecto concreto y construirlo. Creo que todos estarán de acuerdo en que cada uno de nuestros proyectos es único, individual y claramente muy individual. Y por supuesto, en algunos lugares decimos que es posible, en otros preferimos guardar silencio por el momento. Bueno, naturalmente, una vez que entremos en el sitio de construcción, será imposible escondernos en una determinada etapa y será imposible prescindir de una discusión pública. Hablemos de otras dificultades, porque hasta ahora hemos hablado principalmente de las victorias y logros que tenemos, pero también hay una serie de dificultades importantes. Sé, por ejemplo, que varios proyectos para los cuales incluso firmamos contratos fueron suspendidos en un momento determinado por diversas razones. Por ejemplo, recuerdo un proyecto en Ucrania donde ya habíamos comenzado a realizar un estudio de viabilidad, donde recibimos el primer tramo, pago incluso por la técnica del estudio de viabilidad, pero en cierto momento nos vimos obligados a detener todo el trabajo. Aquí no tiene nada que ver con publicidad o no publicidad, es simplemente fuerza mayor. Quizás alguna otra fuerza mayor, sobre todo porque ahora todo el mundo habla de ello. Debemos entender perfectamente que hay un punto más que, por ejemplo, Rusia y Bielorrusia están bajo sanciones. Todos somos ciudadanos de estos países. Así que hablemos de proyectos comerciales en Europa, aunque allí también hay un gran interés, por cierto. Hay un gran interés por parte de Europa e incluso de Estados Unidos. Pero, por supuesto, ahora tenemos que centrarnos en Asia y no en África, y existen ciertos riesgos políticos, por ejemplo, suministros de Bielorrusia, tecnologías de Bielorrusia, etc. Por tanto, también tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, porque no es ningún secreto que todos los países en desarrollo de África y Asia están bajo una enorme presión para poner fin a toda cooperación, por ejemplo, con Bielorrusia y Rusia. Sí, tenemos una empresa Emirati, decimos que tenemos tecnología Emirati, pero repito, tenemos que tener cuidado en este sentido. Es decir, incluso aquí, en general, no tiene relación directa con la apertura y el secreto de la información, pero de hecho sí la tiene. No nombraré países, no nombraré individuos, pero es solo que cuando te comunicas con personas a un nivel suficientemente alto, existe el mensaje de que hay presión en todos los frentes para limitar o incluso detener toda cooperación entre países africanos y asiáticos con Rusia y Bielorrusia. Evgeny, desde mi práctica no nombraré el país, pero ¿cómo se puede utilizar de mala manera la apertura de la información sobre el proyecto? Cuando hablamos de países donde hay democracia, donde hay elecciones, debemos entender que nuestros proyectos son de infraestructura, resuelven algún problema, un problema de transporte o un problema con el que lucharon los jefes regionales anteriores. Y por supuesto, antes de las elecciones, es muy beneficioso para el líder de alguna región anunciar públicamente en su país que ahora estamos firmando un contrato con tal o cual empresa y solucionaremos el problema del transporte. Las elecciones han terminado o el candidato ha sido derrotado y todos se olvidan felizmente de nuestro proyecto o la promesa sigue siendo una promesa. Por lo tanto, este es un ejemplo cuando, bueno, digamos, nos utilizan en algunas de sus campañas electorales
y este es exactamente el lado negativo del negocio en el que participamos. Es decir, los proyectos de infraestructura son muy importantes para la región y para la población. Gracias, Maxim Viktorovich. Este es un punto realmente importante, como habrás notado. Y aquí incluso me gustaría felicitarlo en el sentido de que, además de que nuestras tecnologías y nuestras soluciones pueden ser utilizadas como elemento de una campaña electoral, por ejemplo, por ciertos funcionarios, pero donde hay competencia, cualquier figura política naturalmente son atacadas por sus competidores. Y a menudo, por desgracia, cuando hay un ataque contra un político, hay un ataque contra los proyectos que ese político está promoviendo. Y aquí, al dar información al espacio público, corremos el riesgo de que, junto con tal o cual persona, nos veamos entretejidos en el juego político electoral. Y el golpe que será dirigido a una persona específica también dañará nuestra reputación. Y la reputación en esta etapa es un punto muy importante para nosotros, un indicador importante. Arsen, ¿querías agregar algo? Bueno, en primer lugar, desarrollando el tema de la presión de las sanciones que mencionó Oleg Markovich, que condicionalmente hablando, los rastros rusos y bielorrusos, creo, le impiden moverse en gran medida a los mercados, tal vez no en los países asiáticos. Solo hay dificultades en los asentamientos, hay algo más, pero los mercados europeos y americanos están cerrados para nosotros hoy en día. Esa es nuestra situación. Desde el punto de vista de nuestra situación interna, aquí, Evgeny Olegovich, usted lo sabe con certeza, no revelaremos la dirección, pero en una de las regiones del sur, nuestro proyecto ha alcanzado una cierta etapa, donde deberíamos haber pasado el punto de no retorno de la financiación. Y entonces no sucedió. El proyecto no fue rechazado, sino pospuesto indefinidamente hasta que la situación geopolítica cambie y se restablezcan las prioridades civiles normales y este proyecto tenga derecho a vivir. Por lo tanto, estos factores de fuerza mayor ciertamente están presentes en nuestro trabajo. ¿A qué me gustaría prestar atención? Toma riesgos. Hay riesgos asociados, como usted dijo, con la publicación. Aquí hay una historia ligeramente similar. Riesgos asociados a las personalidades. El caso es que al final un proyecto, antes de realizarse, debe pasar por tal fila de personajes importantes. Personalidades que deben decir sí, 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 hay que decir mucho sí, para que el proyecto llegue a alguna persona o a algún punto en el que se toma una decisión. En el camino, en esta línea, puede haber personas que leyeron algo, no lo entendieron del todo, y pudieron tener una opinión preconcebida, por así decirlo, inspirada en publicaciones sin escrúpulos. Y el proyecto se ralentiza y requiere algunas aclaraciones y respuestas a preguntas. Bueno, o no avanza en su promoción tan rápido como nos gustaría, o quizás, en general, alguna vez hubo casos en los que se canceló sin explicación. No lo sé. Tal vez Evgeny Olegovich tenga muchos más ejemplos de este tipo. Incluso tuvimos más de 1 o 2 ejemplos en los que sabíamos con certeza que el retorno de la inversión, los gastos operativos, los gastos de capital, los costos del proyecto, el tráfico de pasajeros y, en general, casi todas las condiciones, todas las características eran realmente mejores que las de los competidores, a veces por una cantidad significativa de interés, pero nunca ganamos estas licitaciones simplemente porque había otros intereses. Estoy absolutamente de acuerdo con Arsen en que las características que creemos que juegan el papel principal no siempre son tan importantes como el precio, etc. Quizás haya intereses allí o la línea de proyectos vaya más lejos, etc. de lo que vemos. Gracias. Gracias, Maxim Nikolaevich. Vemos que hay una serie de factores que no respaldan el hecho de que cubrimos esta información a partir de lo que dijo Arsen. Me permitiría resumirlo todo. Es decir, nosotros, de hecho, al brindar información al espacio público, al campo público, iniciamos algún tipo de discusión. Las innovaciones nunca han sido aceptadas con entusiasmo por nadie. Hay varios tipos de fenómenos sociales, como por ejemplo NIMBY. Esta es una abreviatura en inglés que significa simplemente no en mi jardín, es decir, construir en cualquier lugar. Pero si pasa un camino cerca de mí, entonces no aceptaré. Y naturalmente, si surge tal discusión, entonces en respuesta a una publicación que dice que todo está bien, aparecerá una publicación que dice que todo está mal.
y esto puede afectar, dicho sea de paso, la toma de decisiones de determinados funcionarios locales, es decir, los ejecutores. Por otro lado, de hecho, si no llevamos esta información al ámbito público, dejamos de lado la oportunidad de influir en la opinión de los funcionarios u otros responsables de la toma de decisiones, por un lado, y por el otro, de hacer pública esta información. En el campo público, en el campo de la discusión, todavía no da ningún resultado porque estas personas, nuestros clientes, hablamos de esto en el primer número de esta serie. Se trata de personas especiales que todavía obtienen la mayor parte de su información, no de los medios de comunicación, sino de sus asesores, consultores, etcétera, y trabajamos con ellos. También hablamos de muchas otras cosas, así que espero que nuestros espectadores tengan un poco más claro por qué hablamos de algo solo punto por punto, solo de forma selectiva y con mucho cuidado. Esto redunda el interés de las empresas, en primer lugar, el interés de la tecnología, el interés de los inversores. Les agradecemos su atención, colegas, por participar en la discusión de hoy. La próxima vez hablaremos de nuestros activos, de competencias, de preparar la base material para la implementación de proyectos comerciales o como parte de la implementación de estos proyectos comerciales. Esperamos que se unan a nosotros. Y después, a finales de este año, antes de las vacaciones, el diseñador general y director general de Unitsky String Technologies dará un discurso resumiendo el trabajo del año. Gracias por su atención. Hasta la próxima vez.